Hoy quisiera compartir cómo cultivar nuestra comunión con Dios. ¿Sabe? La comunión con Dios es una actitud muy importante para la vida del cristiano, porque la comunión con Dios nos ayuda a nosotros a poder enfrentar los desafíos, a enfrentar problemas, a enfrentar crisis. Por eso te invito a que puedas abrir tu Biblia en Juan el capítulo 15. Vamos a ver las claves que Jesús dejó para poder comunicarnos mejor con Él, para poder tener una comunión más sólida con nuestro Salvador. Vamos a abrir nuestras Biblias. Juan capítulo 15. Voy a leer los primeros versículos. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador que quita todo pámpano que en mí no lleva fruto, y poda al que lleva fruto para que dé más fruto. Y vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Jesús nos enseña en este capítulo, en Juan capítulo 15, cómo nosotros podemos mejorar nuestra comunión con Él, de una manera muy simple, de una manera muy sencilla. Pero, ¿sabe que en Juan capítulo 14 nos muestra, a partir del versículo 16 hasta el 31, cómo Dios quiere mantener su relación conmigo de una mejor manera? ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Él promete enviar al otro Consolador, el Espíritu Santo, y esa es la manera en la que Él permanece cerca mío. Ahora, en Juan capítulo 15 me enseña y me muestra la manera en la que yo puedo permanecer cerca de Él para que nuestra comunión pueda ser mejorada. ¿Se entiende la diferencia? Juan 14, Dios se acerca a mí. Juan 15, la manera en la que yo me acerco a Dios para mejorar esa comunión. Ahora, analizando Juan capítulo 15, Jesús utiliza una metáfora acerca de la vid. Para ese tiempo, para esa época, era algo muy conocido. Entonces, la manera en la que Jesús enseñaba era llevar de algo que era conocido para llevar a algo más desconocido, a una enseñanza más profunda. Esa es la manera en la que Jesús enseñaba. Acá nosotros vemos que la enseñanza de Jesús es clara, la enseñanza de Jesús es directa, por lo tanto, es sencilla. Y eso es algo que tenemos que ver. Y hay una palabra que se repite varias veces, es la palabra permanecer. Lo encontramos en el versículo 4, en el versículo 5, en el versículo 6, en el versículo 7, en el versículo 9, en el versículo 10. Unas 11 veces aparece la palabra permanecer. Y cuando algo se repite en la Biblia, es porque es importante. Y esta palabra es importante. Ahora, ¿qué significa permanecer? Permanecer significa, lo tengo acá bien anotado para no olvidarme, permanecer significa estar en un lugar, en un momento y una condición. Eso significa permanecer. Ahora, permanecer también significa esperar a alguien o esperar algo. Esa es una manera que nos lleva a este significado de permanecer. Por lo tanto, yo en el ámbito espiritual significa permanecer, significa estar siempre conectado a Jesús. Y hace este simbolismo hablando acerca de la vid. Si yo corto un racimo a la planta de uva, ese racimo se va a secar. Si todavía no estaba maduro, no se va a madurar. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Si yo quiero dar fruto, si yo quiero mantener mi comunión con Dios, yo necesito estar siempre con Jesús, conectado en todo momento. Ahora, ¿cómo yo puedo estar conectado con Jesús? ¿Cómo puedo yo permanecer en Él? Bueno, en estos textos también nos da las claves. Vamos a leer el versículo 7. Juan capítulo 15, el versículo 7. Vamos a ver 3 claves para permanecer con el Señor. La primera, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros. La primera es que la palabra de Dios permanezca en mi vida.
¿Qué significa eso? Que yo necesito estar conectado y que yo necesito estar cerca y que yo necesito leer la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Necesito estar conectado siempre, necesito leerla todos los días, necesito permanecer y que la palabra de Dios permanezca en mi vida. Esa es la primera clave. Dios me habla a través de su palabra. Dios me habla a través de la Biblia. Por eso, la primera clave es leer, estudiar su palabra. La segunda, lo vemos también en el versículo 7, continúa el texto hablando de una manera bien simple y dice: pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pedid todo lo que queráis. La segunda manera y la segunda clave es la oración. Yo no puedo permanecer con Dios si yo no oro. Es algo que yo necesito, orar. La segunda clave es la oración. Dios me habla a mí a través de su palabra y yo hablo a Dios a través de la oración. Por lo tanto, es ahí donde nosotros notamos ese círculo completo que se hace. Dios me habla a través de la Biblia, yo le hablo a través de la oración. Esa es la manera. Por esto es que si yo no oro, difícil que yo permanezca con Dios. Si yo no oro, difícil que mi comunión con Dios mejore. La clave está, primero vimos, leer su palabra. Lo segundo, orar. Ahora, interesante que nosotros podemos ver que nos dice: y pedid, versículo 7, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si yo permanezco con Dios, mi gusto serán cambiados, serán transformados, mi vida será transformada. Por lo tanto, yo no voy a pedir cosas para gastar en mis deleites, sino que serán las cosas que yo voy a pedir, va a ser para estar conectado y enchufado con Cristo, estar cerca de Él. Qué interesante, ¿sí? Porque una vida de una persona entregada al Señor no es la misma que antes de haberlo conocido. Cuando nosotros conocemos a Dios, nuestra vida es transformada, nuestros gustos. Continuamos con el tercer punto, versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La tercera clave para permanecer con Cristo es guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos significa obedecer la palabra de Dios, obedecer las enseñanzas de Jesús. Eso significa guardar sus mandamientos. Jesús lo hacía y Jesús es nuestro ejemplo. Por lo tanto, yo también debo hacer. Y esa es la tercera manera para que mi comunión con Dios pueda ser mejor. Ahora, tanto lo primero que habíamos dicho de leer su palabra como de orar es algo más bien personal. Yo lo hago con Dios. Es decir, yo de manera personal cultivo eso con Dios. Ahora, lo tercero, el guardar su palabra, es algo que tiene su influencia en la vida de otras personas, porque se va a manifestar a través de mi vida el guardar las normas que Dios me da. Va a influir de manera positiva en los que me rodean. Por lo tanto, yo puedo decir que las primeras dos claves, es más bien algo más pasivo, algo más personal con Dios. Ahora lo tercero, el guardar sus mandamientos, guardar sus normas, guardar lo que Dios me pide, es algo más activo. Es algo que lleva mi vida a la acción. ¿Por qué? Porque si yo guardo los mandamientos que Dios me da, yo estoy llevando a la práctica los consejos que Dios me dice. Yo estoy llevando a la práctica el ayudar a mi prójimo. Yo estoy llevando a la práctica el amar a Dios, entre otras cosas. Por lo tanto, yo puedo decir que mantener mi comunión con Dios no es algo místico, sino que es algo práctico. Es algo práctico. No me alcanza solamente con leer y con estudiar la Biblia si yo veo al necesitado y no le doy una mano. Necesito cumplir también con lo que Dios me pide, con lo que Dios me manda, guardar sus normas, guardar sus mandamientos. Ahora,
La clave de permanecer para permanecer con Dios y para mejorar mi relación con Dios son 3 cosas. Necesito orar. ¿Cuándo? Todos los días. Necesito leer su palabra. ¿Cuándo? Todos los días. Y necesito guardar sus palabras. Necesito guardar sus mandamientos. Necesito cumplir las ordenanzas y el mandato que Dios me da. Y permanecer, estar en contacto con Dios, es estar siempre, en todo momento. Yo, si me separo de Dios, no voy a dar fruto. Espiritualmente no voy a dar fruto. Así como una planta separada, un fruto separado del árbol o de la planta no va a llevar a ningún lado. Espiritualmente yo necesito estar conectado con Jesús. ¿Cuándo? Siempre. En todo momento. En todo lugar. Que el Señor te ayude a poder mantenerte siempre firme ante Él, cumpliendo estas 3 cosas simples y sencillas que vimos hoy. Y esto te va a ayudar también a enfrentar las crisis y los desafíos que puedes tener por delante. Que el Señor te bendiga y que te ayude siempre a permanecer